Amigos, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy de moda y muy actual, que es el tema de la evaluación docente. Este tema controvertido que ha puesto y ha enfrentado al gobierno y a la sociedad y obviamente a los poderes, en este caso la Cámara de Diputados, ciertamente genera aspectos álgidos derivado a los intereses que desde el cuerpo gremial existen y por otro lado también las exigencias de la sociedad en la calidad educativa. Específicamente, en la reciente comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, tuvo a bien estar en la Cámara, citado precisamente por este cuerpo colegiado importante del país, para rendir cuentas acerca de la evaluación educativa. La evaluación educativa tiene su origen precisamente en la reforma educativa que se presentó en febrero del 2013 y que fue aprobada. Ha sido vista desde el punto de vista laboral como un instrumento precisamente de cuestionamiento y sobre todo para el aspecto laboral hacia los profesores. Y por otro lado también como parte de una exigencia en calidad que la Secretaría de Educación Pública tiene para dar respuesta a los niveles de exigencia que están manteniéndose en la OCDE y sobre todo en otras organizaciones de carácter internacional. Entonces la evaluación educativa, gran parte de los profesores han tenido a bien presentarla. El 82.7% de los profesores ya fueron evaluados, es decir, una gran mayoría, 17.3%, no han sido todavía evaluados. Pero esto quiere decir que existe una aceptación tácita al presentar ese examen y sobre todo por las condiciones laborales que está exigiendo. Pero existe un tinte político que es cuestionado el secretario de Educación y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Precisamente fue por haberse realizado antes la suspensión de la evaluación educativa, antes de las elecciones del día 7 de junio. Los diputados de la oposición, en este caso del Partido Acción Nacional, por parte de Juan Carlos Romero Hicks, en el caso del Partido Acción Nacional también está Javier Lozano, en el caso del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, entre otros, cuestionaron severamente al secretario de Educación y obviamente las respuestas pues fueron de tinte político que me hubiese gustado que hubiesen sido desde el punto de vista educativo. Se le cuestionó acerca del por qué se hicieron y obviamente hubo el argumento que muchos de los estados todavía no estaban listos para realizar las evaluaciones y que hasta el día 8 del mes de junio, o sea, recién pasado las elecciones, ya la gran mayoría estaba y por eso hasta ahora se hizo la evaluación. Yo creo que son argumentos, si vas a hacer una evaluación debes de prever todos los aspectos y ciertamente dejas ver que fue con tinte político. Eso seguirá levantando cuestiones muy opuestas sobre los aspectos que tienen que ver con la educación en México. Bueno, abordando los aspectos que debieron de haberse contemplado. ¿Qué pasa con la educación en México? Sabemos que existe un rezago y somos el último lugar en educación en la OCDE. De esos 34 países somos el último lugar en educación. Actualmente el estado de Guanajuato ocupa el lugar 27, es decir, ocupamos el lugar 5, pero de abajo para arriba. ¿Por qué dentro de la reforma educativa no se contemplaron aspectos y se han mantenido una revisión profunda en lo que son contenidos de los planes de estudio desde la educación básica y la educación media básica y media superior, que ya es obligatoria la media superior? ¿Por qué los aspectos no se han analizado desde la formación cívica, la formación ética, la formación integral en valores, los aspectos que forman la parte reflexiva, la parte de competencias, la parte propositiva? Todos esos aspectos son elementos profundos de quienes nos dedicamos en gran parte de nuestro ejercicio a la profesión en la parte docente. Vemos que son cotidianos, al alumno tienes que darle lo mejor. Tenemos que ir formándolos, pero nos deja ver que la política de Estado tiene que ver con manejar solamente la parte de infraestructura y ahora apretar a los profesores para poder llevar a cabo una evaluación y justificar la reforma educativa. Esto entonces, amigos, nos lleva a reflexionar que estamos en un proceso que pensábamos que las reformas se están dando y que venían a poder aligerar un poco la carga de los aspectos tan complicados que está pasando el país y que sabemos que uno de los prioritarios pilares es la educación. Entonces, pues estaremos todavía observando muchos aspectos y viendo quizás lejos que el sistema educativo nacional sea un sistema como lo vemos en Corea, que a partir de 20 años estaba en el lugar 79, ahorita ocupa el lugar número 1 del mundo.
hubo reformas estructurales verdaderas que atendiesen los contenidos programáticos, que hubiese escuela de tiempo completo. Aquí se llevan 800 horas de clases al año en México, cuando 800 horas de clases al año, cuando en Corea son 1,120 horas de clases. Estamos hablando de 300 horas. El 36% de incremento más, donde se desarrollan actividades culturales, integrales, donde actividades físicas, y esto complementa mucho al desarrollo integral del ser humano. No juguemos con la educación. Creo que es tiempo para que nosotros pongamos orden y nosotros exijamos a nuestras nuevas autoridades y de 3 a 3 años de las elecciones pensemos y exijamos, una vez electo el próximo presidente, que efectivamente cumplan con lo que establece el artículo 3 constitucional. Una calidad educativa. Lo que establece la obligación del Ejecutivo, dice el artículo 3, en proporcionar a la sociedad una educación integral. Estamos lejos de que sea. Así es de que, amigos, pues esto nos lleva a que analicemos y poco a poco México vayamos nosotros creciendo. Maestros, éntrenle a la evaluación, exíjanle a la autoridad y vamos con trabajo a demostrar que tenemos derechos y que también cumplimos con nuestras obligaciones. Creo que eso sería también una respuesta positiva y los felicito también por su gran valor, y aquellos que tengan disidencias y no crean tener perfil de profesores, que abandonen esta noble tarea de apostolado. Muchas gracias y hasta entonces.